¿Qué tal, chicos? Me presento, soy Belisa Valdivieso Chero, profesora del curso de Química, enseña primero de secundaria. Seguimos con el tema de materia. En este caso vamos a ver cambios físicos de la materia y clasificación de un sistema. Empezamos. Para los cambios físicos de la materia, como ya conocemos, la materia lo podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Entonces, para cambiar de un estado a otro, es ahí donde resultan los cambios físicos, porque va a cambiar en ese caso la presentación de su forma. En ese caso de sólido a líquido va a haber la llamada fusión, que va a ser del paso de sólido, va a convertirse en líquido a través de una temperatura, en ese caso algo caliente o incremento de temperatura. ¿Sí? Tenemos también el estado gaseoso, cuando de líquido a gas va a ser el pase de vaporización. Entonces de líquido se va a volver gas. De ahí tenemos viceversa, de gas a líquido, que se llama condensación. Entonces ese paso va de gas a estado líquido. Solidificación es cuando del líquido va a pasar a estado sólido. ¿Sí? El líquido se va a convertir en sólido. Y también tenemos cuando es sólido a gas, eso se llama sublimación progresiva, en ese caso volatilización. Es cuando el estado sólido de un cuerpo pasa a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Y también tenemos viceversa, sublimación regresiva o sublimación inversa, que le llamamos cuando el gas pasa a estado sólido pero sin pasar por el estado líquido. Entonces no se convierte en líquido. Entre ellos ejemplos tenemos, en el caso de fusión, como les decía, el paso de sólido a líquido por una determinada temperatura, incremento de temperatura. Tenemos aquí el hielo. Sacamos un cubo de hielo de la nevera, lo ponemos a temperatura ambiente, en este caso. La temperatura es mayor, se puede decir que es un incremento de temperatura y el hielo se va a derretir. También tenemos la mantequilla. La mantequilla, por ejemplo, está en estado sólido, ¿sí? Se le incrementa la temperatura, entonces se derrite, se pone líquida. Igual la vela. El incremento de calor, en este caso encendemos la mecha, la cera, la parafina que está en estado sólido va a hacer que la vela se derrita. También tenemos en el caso de los metales, por ejemplo las joyas labradas. Tenemos en este caso calentarlas y llevarlas líquida, en ese caso sólido a líquido, por incremento de temperatura, ¿sí? Para un determinado molde. Tenemos también lo que la mayoría de los niños les gusta, el helado. El helado, un incremento de temperatura, en este caso empieza a derretir, te queda nomás el palito. Entonces, este es el cambio de fusión, de pasar de sólido a líquido. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, en este caso, vaporización, que es el paso de líquido a gas? En este va a ser también un incremento de temperatura. Tenemos, por ejemplo, el vapor, ¿sí? Una plancha. Cuando planchamos, ¿sí? Sale el vapor, en ese caso. Tenemos también lo que es la vaporización del agua, la evaporación del agua. Es cuando el sol va a calentar, en este caso, el agua y va a empezar se puede decir, como dicen, a evaporarla, a absorberla, ¿sí? Se convierte en un vapor de agua. Un ejemplo más claro tenemos aquí, por ejemplo, el tacho. Cuando calienta, sale por el cuello de la tetera el vapor, el gas. Lo podemos ver, en este caso, si pones una tapa. Entonces vas a ver que el de líquido sale en estado gaseoso. También tenemos en este caso la solidificación, que es en estado inverso, cuando tenemos de cambio que experimenta de un líquido a sólido. Lo más claro, se puede decir, el ejemplo más común es cuando tenemos agua y lo llevamos en unas cubetas y lo sometemos a una temperatura bajo de lo normal, la temperatura fría. Metemos en el congelador, entonces se va a convertir en hielo. Perdón. También tenemos el vidrio, cuando lo tratan, tenemos que calentarlo, estado líquido, y de ahí lo enfriamos y se vuelve estado sólido. Tenemos la gelatina también, que está en estado líquido en la forma de preparación, ¿sí? Con agua caliente, y ahí lo metemos a una temperatura fría y en ese caso se solidifica.
Tenemos también la lava. La lava incandescente, en este caso, choca, se va enfriando, va haciendo las costras, eso se solidifica. Los postres también, fabricación del caramelo, del chocolate. Entonces, lo preparamos en una solución líquida y simplemente le bajamos la temperatura y tenemos los cubos, en este caso la fabricación de los caramelos. Todo eso es a una presencia de temperatura, en este caso, o presión. Así como también tenemos la solidificación, tenemos la condensación. En ese caso es cuando la materia se encuentra en forma gaseosa y se transforma en líquido, ¿sí? De gas a líquido. Entonces, entre ellos tenemos el ejemplo de, en este caso, la sudoración de las bebidas frías. Pueden apreciar cuando una bebida está en el congelador, la sacamos, empieza a salir gotas, como dicen, a transpirar. También, en este caso, cuando la temperatura baja ambiente y empieza a hacer frío, nuestro vapor cuando respiramos, exhalamos, vamos a ver que en este caso vamos a botar el vapor de respiración. También podemos ver en el caso de la condensación en los empañamientos de los espejos. Cuando hace frío, en este caso, podemos ver que el espejo se empaña, podemos hacer figuras ahí. Las gotas del rocío, cuando a veces las encontramos en la madrugada en el jardín, nadie ha regado, nadie ha echado agua, pero en este caso el vapor de agua que está en el medio ambiente, baja la temperatura, entonces se empieza a condensar. De ahí tenemos lo que es la niebla en la parabrisas también de los autos, es una mezcla de condensación, en este caso, y el vapor del agua se encuentra en temperatura ambiente, incremento de temperatura, entonces empiezan a ver las gotitas, se puede decir, de estado líquido. En el caso de la sublimación, es el proceso que consiste en el cambio de que el estado sólido va a pasar al estado gaseoso, pero sin pasar por el estado líquido. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Las cometas. Estas están frías, se puede decir, van congeladas, ¿sí? Con dióxido de carbono, y al pasar cerca del sol hay un incremento de temperatura, entonces se descongela. Entonces, donde hay visible esta estela visible, ¿sí? En la cola del cometa, que le llamamos, muy bonito. También tenemos la sublimación del yodo. El yodo sólido, le incrementamos temperatura, simplemente sale el gas. No queda residuo líquido abajo. Tenemos también las bolitas de naftalina que utilizamos para la ropa, en este caso no se apolilla. La dejamos un determinado tiempo y después ya no encontramos nada. Nosotros decimos qué pasó, qué sucedió. El hielo seco, en este caso, que va a pasar de estado sólido a estado gaseoso. No va a haber presencia de ningún líquido. Este es diferente que el hielo normal. También tenemos la nieve en las montañas. Tenemos así como la sublimación inversa, sublimación directa, también tenemos la sublimación regresiva. En ese caso es cuando es al revés, el estado gaseoso pasa a un estado sólido. Entre ellos tenemos la formación de la escarcha, ¿sí? Cuando estamos a temperatura, se puede decir vapor del agua, ¿ya? Cuando hay incremento, una bajada de temperatura, entonces va a formar lo que es la escarcha. También tenemos los cristales de yodo, como en el ejemplo anterior. El anterior era el yodo sólido, le ponemos temperatura y sale vapor, y aquí es al revés. El yodo sólido, bueno, lo calentamos, ese vapor, si le ponemos hielo en la parte superior, se va a volver a cristalizar. También tenemos la nieve. Otro ejemplo es el hollín, el negrumo, se puede decir de las ollas, cuando a veces se cocina con leña, ¿sí? El vapor, el gas sale, y en ese caso se queda prendido ese estado sólido que sale del gas, aquí en las paredes de las ollas, o en el caso de las chimeneas, el hollín. También en este caso aquí tenemos la sublimación del ácido benzoico, un experimento de laboratorio. Consiste en poner gramos de ácido benzoico y en este caso una ramita de cualquier árbol, en este caso es una ramita de pino.
le incrementamos, ponemos temperatura, ¿sí? Lo tapamos y vamos a ver en este caso que el ácido benzoico se va a desprender el gas y se va a cristalizar, en este caso se va a prender en la ramita de aquí del pino y forma en este caso una sublimación inversa, ¿sí? Parece nieve, escarcha. Interesante. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de un sistema. Es cuando por el número de fases va a ser monofásico, difásico, trifásico. Acá decimos número de fases, entonces ¿cuántos colores vamos a ver? Por el número de componentes se va a llamar unitario, binario, tercero. Entonces componentes de cuenta que van a ser los ingredientes. Tenemos aquí agua más alcohol. Va a ser un sistema que binario, porque en este caso va a tener dos componentes. Y en el caso de la fase va a ser monofásico porque el agua y el alcohol solamente es un solo color. Si mezclamos agua con yodo va a ser también un sistema binario porque son dos componentes, agua y yodo. Pero en las fases vamos a ver reflejadas dos colores, en este caso el agua y el yodo, que son de diferentes intensidades. En el caso del agua y el hielo va a ser un sistema unitario porque simplemente ¿cuántos componentes va a ser? Uno, porque el agua y el hielo es mismo, es agua. Pero ¿cuántas fases vas a ver? Vas a ver dos. Se va a ver dos fases. ¿Por qué dos fases? Porque vas a tener el hielo flotando en el agua. Entonces dos, sólido y líquido. Entonces va a ser bifásico. Tenemos también que el agua y el azúcar. Sistema binario, dos componentes, agua y azúcar. En este caso. Y va a ser bifásico, ¿sí? Porque se va a poder apreciar en este caso el azúcar y el agua. Claro, si echamos demasiado azúcar vamos a poder ver en este caso el azúcar. Ahora tengo agua, azúcar y más jugo de limón. Entonces, ¿cuántos componentes tenemos? Tenemos 1, 2, 3. Entonces va a ser un sistema ternario. Ahora, ¿cuántas fases va a tener? Acuérdate, el agua y el jugo de limón es una sola fase. Y el azúcar van a ser dos. Entonces sería bifásico. Entonces, a eso se refiere clasificación de un sistema. Ahora, con respecto a lo que es mezcla y combinación, en el caso de una mezcla son componentes que no van a sufrir cambios en sus propiedades y pueden separarse por un medio físico. No van a tener una reacción, su composición puede variar, en este caso, y va a formar también, en este caso, no forma cambios energéticos, ¿sí? Entre ellas tenemos sólido, tenemos el granito, ¿ya? ¿Sí? El granito. Lo que utilizamos en los lavadores a veces de cemento, que se puede ver diferentes tipos de piedrecillas. Tenemos sólido en gas, que es el humo, ¿sí? Cuando quemamos algo vemos el gas que sale, en este caso de lo que estamos quemando, y vemos pequeñas partículas sólidas que salen flotando también ahí y salen volando. Líquido en líquido, en este caso el agua y el alcohol, ¿sí? Son dos compuestos, dos sustancias. Gas en sustancia líquida. Gas en sólido, entonces se va a hacer el hidrógeno en platino y en paladio. En este caso va a ser un experimento de laboratorio que consiste en que el hidrógeno ya va a entrar en este caso en forma gaseosa con el platino. El platino va a entrar vamos a calentarlo ya con ayuda en este caso del hidrógeno y va a botar el gas. Sólido en líquido tenemos en ese caso azúcar en agua, ¿sí? En este caso el azúcar va a ser sólida y el agua va a ser el líquido. Líquido en sólido tenemos la lava o la piedra volcánica. En ese caso, aquí la lava cuando está incandescente, ¿sí? En forma líquida, ¿sí? De ahí en ese caso, al cambiar la temperatura, baja la temperatura en contacto de repente en el agua, va a endurecer, va a ser una especie de costra. Si tú mueves esa costra vas a ver en la parte inferior líquida. Está en forma líquida, caliente, quema. ¿Sí? También tenemos líquido en gas. ¿En qué consiste? Van a ser las nubes, en este caso en el aire, líquido en gas. Como podemos ver, en este caso, tenemos en el aire vapor de agua, ¿sí? Que va a formar en este caso nuestras nubes. Un otro ejemplo tenemos de sólido en gas, el alcanfor. Hemos visto ya anteriormente, va a pasar, entonces no va a quedar en líquido, en nada. También tenemos sólido en gas, los aerosoles sólidos, ¿sí? Eso que te utilizas como desodorante, los sprays. También tenemos gas en sólido, el azufre sólido.
Entonces, bueno,